Homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Buenos días, hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Claret América y a todas las personas que semana a semana están pendientes de nuestras publicaciones y van participando de todos los cursos que en el IBICLA les ofrecemos. Es una gran alegría compartir con ustedes esta palabra de Dios. Soy Manuel Villalobos Mendoza, encargado de la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos y Canadá. Y como cada domingo, de verdad que es un momento de meditar, de reflexionar, de ir discerniendo por dónde el Espíritu de Dios nos va llevando. Y la Iglesia nos invita justamente en este domingo que vamos a comenzar la Cuaresma, nos va a invitar a entrar dentro de nosotros para hacer las decisiones correctas. La Cuaresma es un tiempo muy especial, muy único. Lamentablemente la gente siempre lo ve como un tiempo de penitencia, de ayuno, de abstinencia, de tantas estas cosas a veces que se quedan solamente en lo exterior y no van a lo profundo del corazón. Y esto es lo que nos invita especialmente el Evangelio del día de hoy. Entra dentro de ti, haz tus opciones para seguirte guiando con el Espíritu de Dios y no le hagas caso a las otras voces que te pueden desviar, que te pueden perder, que te pueden de alguna manera separar del Dios que te invita a ir al desierto, a vencer tus tentaciones y salir victorioso como hijo, como hija amada, amado de Dios. Así que, hermanos y hermanas, esta reflexión va a ser para el domingo 6 de marzo del 2022 y comenzamos nuestra Cuaresma. ¿Y qué mejor manera? Pues que estudiar el Evangelio de Lucas. Hemos comenzado también nosotros, el miércoles comenzamos con el Evangelio de Lucas. Tenemos como 1,200 gentes registradas en nuestro curso. Sabemos que no todo el mundo estuvo presente, pero sabemos que esta gente después nos va a ir siguiendo. Así que si ustedes quieren saber más exactamente de este Evangelio de Lucas, inscríbanse, es gratuito. Tenemos biblistas muy conocidos en todo el mundo bíblico, la verdad es que no se lo pueden perder. Así que, hermanos y hermanas, vamos a dar lectura al Evangelio que está tomado de Lucas, del capítulo 1 al versículo del 1 al 13. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Durante 40 días, tentado por el diablo, no comió nada en aquellos días, y al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el ser humano. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Dios darás culto. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabada todas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. Hermanos y hermanas, fíjense que este evangelio está lleno de simbolismo y lamentablemente la gente, cuando ya está acostumbrada a ver o a entender este evangelio tipo película, donde el diablo es una persona, donde tiene cuernos, tiene colas, tiene pata de chivos,
pues entonces es como muy difícil ir quitando estas imágenes de la presencia del mal. No voy a entrar en detalle acerca del diablo, acerca de Satanás, porque hemos ofrecido todo un curso en el IBICLA que se llamaba Ángeles y Demonios. Las personas que estén interesadas, pues bueno, en algún momento lo vamos a volver, yo creo lo vamos a volver a ofrecer. Es un curso muy bueno y que allí explicamos, bueno, allí el doctor Ariel Álvarez Valdés, con su gran erudición, con su gran sabiduría, nos va adentrando a estas figuras que aparecen en el mundo bíblico del diablo, de Satanás, de Lucifer. Bueno, aquí vamos a tratar el diablo como el problema del mal, algo más complejo, algo más abstracto, algo que va a entrar siempre en relación con la propuesta de Jesús y con la propuesta del reino precisamente. Entonces va a haber una lucha entre la propuesta que Jesús quiere y la propuesta que las fuerzas hostiles representadas en el diablo quieren. Estas luchas van a ser prácticamente cósmicas, ¿verdad? Y van a entrar en juego un sinfín de símbolos. Y fíjense qué interesante también cómo la Biblia y cómo el uso de las escrituras legitiman diferentes tipos de posturas. Una escritura es usada prácticamente para seducir, para engañar, para desviar al mensajero de Dios, que es Jesús. Y en cambio Jesús contesta con otras escrituras de una manera liberadora, de una interpretación más fresca, de una manera de resistencia. Bueno, con la Biblia en la mano se puede mostrar todo. Te puedo comprobar que hasta comer es pecado. ¿Por qué? Porque en la Biblia está llena de estos simbolismos que si la tomamos literalmente, pues a veces nos va a llevar a muchas contradicciones. Así que hermanos y hermanas, entonces entramos en Cuaresma. El texto nos presenta esta idea de Jesús que es conducido al desierto. Y fíjense, ¿de dónde viene esta idea de que Jesús es conducido al desierto? Todas las personas, hermanos y hermanas, necesitamos experimentar el desierto, necesitamos experimentar este momento de encontrarnos vulnerables, de encontrarnos prácticamente a merced de nuestro Creador. Y para esto, nadie se ha escapado de esta realidad. El desierto funciona no solamente en un plano geográfico, sino también en un plano espiritual, teológico, ¿verdad? Y Lucas tampoco se inventó esta idea del desierto. Esta idea está muy bien trabajada, muy bien elaborada, y esto viene prácticamente desde toda la tradición deuteronómica, desde toda la experiencia de Israel que experimentó en el desierto. Y tenemos prácticamente un patrón de conducta que el pueblo de Israel fue experimentando, y todos estos elementos los vamos a tener en la figura aquí de Jesús, ¿verdad? Primeramente, en Deuteronomio 8:2, Dios había puesto o había dirigido a Israel al desierto. Y esto también lo tenemos aquí en el capítulo 4:1, donde Jesús está lleno del Espíritu Santo. Recordemos que el tema del Espíritu Santo para Lucas es esencial. El Espíritu prácticamente es el que mueve toda la obra, a todos los personajes. Y este evangelio fácilmente se puede llamar el evangelio del Espíritu. Todo mundo queda lleno del Espíritu, María queda lleno del Espíritu, Isabel queda llena del Espíritu, Zacarías queda lleno del Espíritu, Jesús queda lleno del Espíritu. Bueno, todo mundo que va a hacer la voluntad de Dios queda lleno del Espíritu. Y yo no podría decir, estaré yo lleno del Espíritu, pero no del Espíritu que la gente, lamentablemente, y quiero decirlo, y lo he dicho, lo ha abaratado. El Espíritu a veces se ha reducido solamente a
a expresiones físicas, como el balbucear, el hablar supuestamente en lenguas de la glosolalia muy malentendida, de que empiezan sharimarija, harisharijarija y sharimarija y no sé qué, y la gente se cae, la gente se desmaya. Ese espíritu solamente es sensacionalismo. El Espíritu de Dios, el que se va revelando en sus escrituras y en nuestra historia, es un espíritu comprometido con verdad, con justicia, con establecer una nueva economía, con reconocer que toda la gente pueda vivir en paz. Ahora que hemos visto lamentablemente cómo Rusia ha invadido a Ucrania, como otra vez parece ser que el espíritu de la discordia, de la guerra, de los reinos que no tienen fin, parece que triunfan. En cambio, el Espíritu de Dios es el espíritu que nos compromete a luchar por un mundo más justo, por el cuidado de la tierra, por el cuidado de los humanos, de los animales, por cuidar nuestra casa común. Ese espíritu es más difícil de discernir y más difícil de seguir, porque uno a veces quiere seguir lo que yo siento bonito, a mí me habla el espíritu, a mí me habla acá, a mí me habla de este modo, pero un espíritu que nos comprometa a luchar por los valores de Jesús, como que a ese espíritu nadie quiere ser dirigido. Bueno, Jesús fue dirigido por este espíritu con un proyecto bien claro, ¿no? Entonces, primeramente, esta es la idea que tienen. Está tomada del Deuteronomio, como les dije, del capítulo 8 al 2, donde el Yahvé llevó también al pueblo de Israel al desierto. ¿Para qué lo llevó? No con intenciones malas ni perversas. Yo les he comentado que nadie se escapa de la experiencia del desierto. Todos y todas en algún momento tenemos que abrazar pues estos momentos de soledad, de tristeza, estos momentos difíciles, de pérdidas. No hay una persona que diga: yo estoy exento o exenta de no sufrir, de no padecer. Todos y todas, como les comento, tenemos que experimentar este desierto, tenemos que dejarnos conducir con Dios y entender desde el primer momento de que nos lleva al desierto no con intenciones de matarnos o de aniquilarnos, sino con la intención de que la persona muestre fidelidad, muestre entrega y sobre todo sepa descubrir a Dios aún en los momentos de muerte, de silencio, aún en el momento del dolor. Porque es muy difícil descubrir a Dios en el momento del dolor. Cuando a uno todo le va bien, pues le da gracias a Dios porque el Espíritu está presente, se siente en el gozo, en la alegría. Pero cuando hay que descubrir a Dios en medio de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte, en medio de las carencias económicas, en medio de la guerra, en medio del asesinato, de la violencia, de los secuestros, en medio de tantas vidas que se han perdido, de los hermanos migrantes que no llegan a su destino, pues ahí como que el Espíritu de Dios tiene que trabajar mucho. Y es precisamente en esas situaciones donde tenemos que estar atentos, recordando que el Espíritu nos conduce y que si nos conduce la presencia de Dios, también Dios nos va a salvar. Después dice que 40 días pasó en el desierto. Bueno, vamos a regresar ahorita en otro momentito. 40 días pasó en el desierto. Esta imagen de 40 días está tomada del Éxodo, del capítulo 16, versículo 35. También aparece esta 40 días en el libro 40 años le va a llevar al pueblo de Israel. El número 40 es un número simbólico, es el tiempo que la gente necesite para discernir. Números, en el libro de los Números 14:34, también aparece en Deuteronomio 8:2 y 4, así que 40 es un tiempo
simbólico, es el tiempo que tú como persona necesites para entrar en tu desierto, en tu sufrimiento, en tu dolor, en tu noche oscura, y puedas abrazar ese dolor, ese resentimiento, si es que estás enojado o enojada con Dios, y puedas después sanar, salir de allí, sentirte liberado y liberada. Aquí estoy pensando en mi hermana Raquel, que no hay palabras que le logren sacar de su tristeza por haber perdido, a su esposo, a su hija, y haber perdido a mi madre, a su madre. Literalmente se quedó sola. Y a la pregunta de ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ella dice que se siente como si un viento hubiese venido y hubiera destruido su casa. Esa es la experiencia del desierto, hermana. Esa es la experiencia de ir descubriendo a Dios en estos momentos tan difíciles que tú estás viviendo. No hay palabras que te puedan lograr sacar de ese sentimiento. Tómate el tiempo necesario para sanar. Tómate el tiempo necesario para abrazar ese dolor. Y si estos pueblos, si Dios nos habla que el pueblo duró 40 años, Elías duró 40 días en el desierto luchando contra los falsos profetas, pero al final sintió la experiencia de Dios, sintió la experiencia que Dios no nos abandona y que está a favor de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, que al final siempre triunfa Dios. Nuestro hermano Jesús también ha sentido sus 40 días, 40 días, su tiempo especial donde se ha sentido vulnerable, se ha sentido abandonado y se va a sentir abandonado incluso por su Dios. Sin embargo, también abraza ese dolor, abraza esos momentos de angustia y sabe responder que le pertenece a Dios. Y así estamos invitados todos y todas. Les pongo el ejemplo de mi hermana porque es el que se me vino a la mente. Pero yo sé que todo mundo tiene un desierto que abrazar y a veces llevamos este desierto con nosotros y a veces por salir de nuestro desierto no abrazamos nuestro dolor ni nuestro sufrimiento, o a veces ciertos grupos lo primero que te quieren sacar es de tu dolor y te empiezan a decir ¿para qué lloras? ¿Acaso no tienes fe? Entrégaselo a Dios, o ya se convirtió en un angelito, o tantas imágenes, metáforas que utilizamos, pero esos consejos como que no ayudan. Yo creo que cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando hay que dudar, hay que dudar. Esto es madurar nuestra fe. Esto es creer que Dios está con nosotros, aunque a veces no entendamos cómo. Entonces, esta imagen de los 40, el número 40 que aparece en el mundo bíblico, pues Lucas la retoma también para presentársela a Jesús. Y en el desierto, el pueblo de Israel descubrió que era hijo de Dios, o más bien en el desierto, Dios constituyó a Israel como su hijo. Y bueno, va a haber imágenes preciosísimas en relación con Israel, ¿no? Cuando Israel era joven lo amé. ¿Se acuerdan de esa cita de Oseas, ¿no? Y de Egipto llamé a mi hijo. Israel se convierte en hijo precioso de Dios, en hija preciosa de Dios. En el desierto, en el sufrimiento, se muestra fidelidad, se muestra entrega. Así que el desierto es el tiempo de maduración, es el tiempo de experimentar esta cercanía también con Dios. Parece ser que el amor florece más cuando se sufre, ¿verdad? Entonces, Israel se convierte en el desierto en hijo en posesión querida de Dios. Esto está tomado del Éxodo 4, 22, 23. Espero que mis cálculos no me fallen porque yo no anoto nada cuando estoy a este
realizando esta reflexión, es lo que me recuerdo. Pero a ustedes en los comentarios, si digo alguna cita, me pueden por ahí corregir, ¿verdad? Y claro, Lucas también retoma esta imagen del desierto, de ser de Jesús el ser el Hijo amado, en el versículo 3 y en el versículo 9 del capítulo 4. Y también esta prueba, esta tentación de Jesús es muy similar a la tentación que experimentó Israel en las Escrituras. Donde estas tentaciones, donde Lucas va a retomar estas respuestas y estos textos acerca de las mismas tentaciones que Israel experimentó. Y esto ustedes lo pueden ver, creo que está en Deuteronomio, en el capítulo 6 al capítulo 8. Ustedes por allí vean. Y claro, por desgracia, el pueblo de Israel se rebeló contra el Santo Espíritu de Dios, como va a decir Isaías, capítulo 63, versículo 10. El pueblo de Israel sucumbió a descubrir que el Hijo amado tiene que dar muestras de fidelidad y de entrega. Porque esto es lógico, hermanos y hermanas, pues en algún momento todos caemos, todos dudamos, todos nos preguntamos y todos tratamos de mantenernos firmes, pero a veces caemos ante la tentación. Bueno, Israel como pueblo fracasó, se convirtió en un pueblo rebelde y por eso los profetas continuamente van a hablar de Israel, el pueblo rebelde. En cambio, parece ser que Jesús, fielmente a su promesa, va a mantenerse firme. Y entonces podemos ver ciertas características que el pueblo de Israel tuvo que aprender en el desierto en sus tentaciones. Primeramente, Israel como pueblo se le permitió experimentar hambre para que aprendiera que no solamente de pan se vive. Esto lo pueden ver ustedes por el capítulo 8 del Deuteronomio, versículo 3. Entonces el hambre que el pueblo de Israel experimenta, la sed que el pueblo de Israel experimenta, es para confiar plenamente en el Dios que provee, en el Dios que no te va a dejar morir de hambre en el desierto. Y también en el desierto, esta es para la primera tentación que se le va a presentar a Jesús, ¿verdad? También en el desierto, Israel se le enseñó, se le dijo a Israel que solamente debería de adorar y postrarse ante Yahvé y no ir tras falsos dioses. Esto lo pueden ver ustedes en el capítulo 6, del 4 al 15. Esto también es para la segunda tentación que vamos a encontrar con Jesús. Y también a Israel se le advirtió de no tentar al Señor tu Dios en el capítulo 6, 16. Y lamentablemente entonces Israel falló a obedecer a Dios. Ustedes lo pueden ver en Éxodo 17, 1, 7, Deuteronomio 9, 6, 29. Y estas imágenes, entonces, si a Israel se le enseñó que no solo de pan vive el ser humano, sino que tiene que tener confianza en el Dios que provee, de no adorar a otros dioses, solamente a Dios Yahvé, porque solamente al Creador hay que postrarse, y de no poner a prueba a Yahvé, pues como que queda muy claro entonces ahora que la figura de Jesús va a ser alguien que venga con esta idea. Y entonces la primera tentación, la tentación del pan, vuelve a ser lo mismo. Si en verdad eres el Hijo de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la primera tentación, para no estarme aquí quebrando la cabeza. Fíjense, la primera tentación
Si eres el Hijo de Dios, ¿no está negando el diablo que Jesús sea Hijo de Dios? Le reconoce. La tentación no está radicando en su identidad, la tentación radica más bien en qué tipo de reino tú quieres, Jesús, establecer. Y resulta de verdad extraño porque en el Evangelio de Lucas Jesús nunca ayuna, bueno, casi nunca ayuna, más que aquí dice que durante estos 40 días fue tentado, donde estuvo sin comer. Prácticamente Jesús está totalmente vulnerable, desconectado de la comunidad. El desierto también refleja este simbolismo de la persona que vive sin familia, sin raíces, desconectado del todo su círculo familiar. ¿Quién vivía allí? Pues la gente loca, la gente lunática, la gente que había perdido la razón, ¿verdad? En un plano físico. Y entonces Jesús está verdaderamente vulnerable y tiene hambre. Por cierto, el curso que vamos a comenzar, yo voy a hablar sobre las comidas en el Evangelio de Lucas. Jesús en las comidas, es el Evangelio que más comidas tiene, y Jesús se le acusa incluso de ser un comedor, un glotón, un borracho, amigo de pecadores. Así que esta imagen como que no le hace mucha justicia. Pero enfatiza o ayuda a crear la vulnerabilidad del cuerpo de Jesús para que experimente verdaderamente hambre. Y la tentación entonces es confía en una especie de proveer comida de una manera fácil, de una manera prácticamente como si fueras un mesías popular, como estos políticos que crean asociaciones de asistencialismo, donde todo se da, ¿verdad? Pero no hay una conciencia, más bien te dan, toda nuestra América parece que está llena de estos programas asistencialistas, donde se te da dinero, pero no se erradica la pobreza, no se cambia la estructura de lo que causa la pobreza. Se soluciona momentáneamente el hambre por un momento, pero al final el pobre se queda pobre. Entonces, fíjense también cómo el pan está en singular. Este pan, para que esta piedra se convierta en pan, no para que haya panes para toda la humanidad, ¿no? Entonces, ¿contra quién va esto? ¿En qué consiste esta tentación? En que entonces Jesús sería el Mesías que actúa por su propia cuenta, el que provee pan. Y Jesús no es el que provee pan es el Padre Dios, el Padre nuestro que nos da el pan de cada día. Entonces Jesús no tiene en esta tentación Jesús estaría aniquilando la relación con su Padre tan estrecha que ha tenido y que sigue teniendo. Entonces dejaría de ser verdaderamente el Hijo de Dios. Vean cómo el diablo es bastante astuto, o cómo las imágenes que Lucas nos va presentando, la voz de este mal tan abstracto, pues es seductor. Entonces Jesús se podría presentar como un falso Mesías que da pan a todo mundo, pero sin solucionar la pobreza, y al mismo tiempo estaría aniquilando la imagen del Dios que provee, del Dios que cuida, y estaría fallando a que no solo de pan vive el ser humano. Entonces, la segunda tentación, primeramente, hermano y hermana, ¿cómo vives tú tu idea de pan? El pan simbolizado en economía, en casa, en vestido, en sustento. A lo mejor te has dejado seducir también por esas riquezas y te has olvidado del Dios que provee. La Cuaresma es una invitación a que tú entres, reflexiones y comiences a decir: todo lo que tengo es porque Dios es bueno.
porque Dios me ha dado trabajo, porque Dios me da salud, porque Dios me cuida, porque Dios me da buen temporal, porque Dios me sigue sustentando en sus manos, me lleva en sus brazos, y no porque yo lo merezca. Yo creo que hay una gran tentación ahora, el mundo tan individualista, de decir es que yo lo hago, es que yo lo realizo, es que yo trabajo, es que yo hago esto. Es cierto, tú, pero también tienes que poner a Dios que está detrás de ti, cuidándote, bendiciéndote, diciéndote: yo no quiero que tú tengas hambre, yo quiero proveer para ti, yo quiero cuidarte, yo quiero bendecirte, yo quiero que vivas bien, que tengas tu casa, yo quiero que veas a tu familia reunida, comiendo, compartiendo el pan, la tortilla, para que sea sagrada, para que sea una bendición. Y la segunda tentación tiene que ver con llevar al lugar más alto, no dice dónde, y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Esta es una tentación bastante atractiva. ¿Quién no va a querer ser el reino de todo el mundo? Por eso estamos en guerra. Las luchas de poder es control, colonizar, dominar, explotar, someter. Todo el mundo quiere esto. Sí, pero solamente nuestro hermano Jesús, que tiene bien puesta su mirada, sus intereses en los valores del reino, es capaz de decirlo. Dice: te daré poder y la gloria de todo, porque todo esto me has dado. Todo esto se me ha dado. Nosotros pensaríamos que el imperio, históricamente, todo el mundo era de Roma. En el siglo I, todo el mundo era de Roma. Pero Roma le queda pequeño a la idea desbordada del mal. El mal no tiene fronteras. El mal está relacionado con Satán. Entonces es más diabólico, más perverso, porque opera de diferentes maneras. Entonces Roma no es dueño absoluto del mundo, es Satán o el diablo que está operando en toda la creación. Y luego, bueno, no se dice por quién se lo dio el poder, a quién le dio el poder. Parece que entonces el poder no es originario del diablo. A alguien le dio el poder. Y aquí viene toda esta literatura. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite esto? Bueno, estudien nuestro curso que acabamos de poner sobre los ángeles y demonios, y ahí descubrirán todo esto, ¿no? Y todo esto te lo daré a quien yo quiera, te lo daré a ti si te postras ante mí y me adoras. ¿De quién viene esta cita? Del Salmo 2. Del Salmo 2, donde Yahvé consagra a su rey. Fíjense lo que dice el Salmo 2, versículo 6. Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad los confines de la tierra. Entonces, la tentación está bastante clara. Si Jesús acepta y cae en esta tentación, cambia de fidelidad. Entonces ya no confía en Yahvé, el que lo ha ungido como el Hijo amado, sino en un intermediario representado en la figura del diablo. El diablo, bastante astuto, utiliza sus escrituras de una manera muy peculiar para ir engañando, para ir seduciendo y para ir separando a la persona de su misión de dar vida. Así que en esta tentación Jesús tiene que reconocer que Él es el Hijo amado y que solamente debe de darle fidelidad, como va a
a confirmarlo en la siguiente tentación a Dios, porque Jesús le pertenece a Dios, ¿no? Entonces el diablo le está diciendo, acéptame a mí, cambia de agente, como si fueran agentes, ¿verdad? Déjame que yo te represente, esta sería la imagen. Si Jesús representa a Yahvé, a Dios que cuida, que da pan, al Dios que protege, el diablo viene y le dice, déjame que yo te represente, te voy a representar mejor, porque ese Dios que te representa te va a llevar a la cruz, te va a llevar al Calvario, te va a llevar a Jerusalén, te va a matar. En cambio, yo te voy a llevar al éxito, yo te voy a llevar a los reinos, yo te voy a representar mejor en esta vida. Y Jesús firme dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Cosa que el pueblo de Israel no fue capaz de decir, ¿verdad? Y la tercera tentación lo lleva a Jerusalén y lo pone en lo alto del templo. Si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, fíjense cómo utiliza las escrituras, se encargará a los ángeles que cuiden de ti. Y también te sostendrá en sus manos para que tu pie no tropiece con la piedra. Este es el Salmo 91, ¿verdad? ¿Por qué Jerusalén? Porque va a ser precisamente en Jerusalén el representante oficial, Dios, representante oficial de Jesús, va a llevarlo a Jerusalén, pero en vez de subirlo a lo alto, lo va a subir a la cruz. Lo va a subir al monte de la calavera, al monte Calvario. Y en vez de coronas de oro va a tener su corona de espinas. Entonces como que las representaciones vienen así. Jerusalén va a ser la fuerza hostil donde Jesús va a encontrar, finalmente su glorificación, pero lo que pretende el diablo es prácticamente, ¿para qué sufres? ¿Para qué tienes que morir? ¿Para qué entregarte? Si tú puedes hacer la salvación de otra manera, ¿no? Y el salmo que cita es el Salmo 91, como les dije, que a las sombras de la noche no teme el espanto nocturno por allí. El que mora en el secreto de Yahvé pasa la noche a la sombra del Shaddai, del Todopoderoso, diciendo a Yahvé, mi refugio y fortaleza, mi Dios en quien confío. Que Yahvé te libre de la red del cazador, de la peste funesta, con sus plumas te cubra y bajo sus alas tienes un refugio y escudo y armadura en su verdad. No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la azote que devasta a mediodía. Aunque a tu lado caigan 1,000, 10,000 a tu diestra, a ti no te alcanzará. Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de los impíos. Tú que dices mi refugio es Yahvé y tomas a Elohim por defensa, no ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tus tiendas. Que Él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Me llamará y le responderé. Estaré a su lado en la desgracia, le libraré y le glorificaré. Le daré largos días y haré que vea mi salvación. Vean este salmo tan precioso de una persona que le aquejan todos los males, habla de pestes, habla de oscuridad, habla de tinieblas, habla de plagas. Pero si tú confías en Dios, si tú tienes puesto tu corazón, tu mente, aún en estos momentos de dolor y de tristeza, Dios no va a permitir que nada te pase. Dios te va a cuidar, Dios te va a bendecir. Y lo que le dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios.
Y a mí me llama mucho la atención cómo, bueno, en el Evangelio de Evangelio de Marcos estas tentaciones, la verdad que son muy breves, ni siquiera existen tan desarrolladas como las vemos en el Evangelio de Lucas. Ahí está a punto de salir un libro, lamentablemente todavía es en inglés, mi libro, donde tengo todo un capítulo acerca de las tentaciones. Jesús aquí no están los animales salvajes, en Marcos aparecen los animales salvajes. En el Evangelio de Mateo, una vez que concluyen las tentaciones, el diablo lo deja, pero aquí dice que completando las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión. Como que entonces la lucha va a continuar, y es que efectivamente en el Evangelio continuamente van a haber estas luchas de comidas, de panes, de poder, de privilegios, de reinos, que van a ser piedras de tropiezo en la misión de Jesús. Y entonces, como que, hermanos y hermanas, uno se queda de verdad perplejo de decir, en nuestro desierto siempre tenemos que estar atentos, porque a veces podemos vencer una tentación de poder, de hambre, de dominio, de querer ser más, de querer tener la razón, pero a lo mejor podemos sucumbir a otra, porque siempre, continuamente va a haber estas tentaciones que no nos van a dejar a veces experimentar al Dios que está detrás de nosotros. ¿Cuál debería de ser nuestra actitud en esta Cuaresma? Entrar dentro de ti, hacer un examen de conciencia, reflexionar y decir, a ver, ¿qué voces me pueden separar de Dios, del Dios que me cuida, del Dios que provee, del Dios que me bendice, del Dios que está conmigo? ¿Qué dioses pueden perturbar mi corazón? ¿Qué voces no me dan paz? ¿Qué voces no me dan tranquilidad? ¿Qué deseos descontrolados se han apoderado de mí? A lo mejor deseos de querer tener más, de querer cosas que no son necesarias para vivir. Sin embargo, para mí son mi motor para luchar y para tener más y ser infeliz. Yo creo que tendríamos que hacer este análisis, esta reflexión, porque tenemos que descubrir, y la pandemia, en esta cuarentena que nos hemos enfrascado y que ya estamos cansados, que queremos regresar a lo que antes supuestamente hacíamos, tenemos que volver a descubrirnos que no necesitamos muchas cosas para ser felices. Tenemos que valorar más la vida. Tenemos que volver a confiar en Dios que nos cuida, en Dios que provee. Muchas personas, la iglesia misma como institución, se está quejando de que la gente ya no va a las misas, que ya no frecuenta los templos, y ve a la pandemia como la maldición. Fíjense que para nosotros, para nuestro ministerio, la pandemia ha sido una de las mejores bendiciones con las que en esta pandemia esta cuarentena, el Espíritu nos ha inspirado, nos ha llevado, nos ha retado, nos ha movido, nos ha exhortado a ser creativos. Y es cuando estamos más ocupados y es cuando hemos tenido más gente. Nunca nosotros habíamos tenido 200, 300 personas en un curso. Nunca nosotros habíamos tenido 1,200 personas inscritas en un curso. Y ahora todo esto es posible para poder enseñarles, acercarles a utilizar las Escrituras de una manera liberadora. Hay muchísimas maneras de estudiar la Biblia. Yo no digo que la manera que nosotros usamos para enseñar la Biblia sea la única y sea la mejor. Yo no quiero competir, yo no quiero comparar, pero sí les digo una cosa. De todas las maneras de entender y enseñar la Biblia, algunas enseñanzas pueden ser muy, muy
lastimosas porque pueden esclavizar, pueden condenar. Fíjense el diablo cómo utiliza las escrituras, sabe sus escrituras. No basta saber las escrituras, hay que saberles darle vida, que la gente se sienta verdaderamente como hijo, como hija de Dios, que confíe en el Dios que cuida, en el Dios que provee, no en el Dios que condena, no en el Dios que engaña, no en el Dios que al final te deja solo. Así que, hermanos y hermanas, que sea esta Cuaresma, este tiempo especial, un momento donde tú puedas, al igual que el hermano Jesús, estar vulnerable, frágil delante de tu Dios. No tengas miedo sentirte vulnerable del Dios que te ha creado, que te conoce. Preséntate ante Dios con tus luces, con tus sombras, con tu historia a lo mejor llena de dolor, llena de sufrimiento, pero también con esperanzas de querer salir. Pídele que te ayude a salir adelante, a descubrirte como su hijo, como su hija querido, querida. Suplícale, ponte de rodillas a que no te abandone en los momentos del dolor, que no deje que nada ni nadie lastime tu corazón. Que sea esta Cuaresma un motivo de bendecir el nombre de Dios, de darle gracias por estar vivos, por salir de esta cuarentena que parece que no termina. Y no te preocupes en las cuestiones tanto de que si puedes comer carne, que si no puedes comer no sé qué, que si puedes que no sé cuánto. No se compliquen, hermanos y hermanas. Lo importante no es comer. Lo importante es que tú des gracias a Dios por la bondad, por su amor, por su entrega, y que hagas posible que todo mundo coma. Y si antes no podías comer carne y ahora puedes comer, si antes no podías comer porque no tenías dinero, pues come, sin mortificarte, porque lo importante es que no te comas a la gente. Lo importante es que no critiques, como hablábamos el domingo pasado. Lo importante es que no seas injusto. Lo importante es que no seas arrogante, prepotente. Adora, bendice y alaba a tu Creador, y solamente a Él te postrarás. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que todavía pueden inscribirse a nuestro curso del Evangelio de Lucas, donde vamos a ir descubriendo otros aspectos más importantes de este Evangelio. Pueden visitarnos en www.ibicla.org y el curso es totalmente gratis con profesores de una calidad internacional, conocidos internacionalmente y de una mente brillante, maestros y maestras que vienen verdaderamente a ayudarnos a entender la palabra de Dios para que tengamos vida. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.